Bueno, mi interés por los temas que tienen que ver con la problemática de las mujeres en México inició hace muchos años, cuando todavía trabajaba en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y en esos años no se hablaba de investigación con perspectiva de género, eso fue posterior. La perspectiva de género es un concepto que deriva de teorías científicas en las ciencias sociales, y en esa época se hablaba de estudios de mujeres. Así fue como yo empecé a investigar y tratando de ofrecer información sistematizada para el caso de Baja California Sur. De entonces a ahora pues ya han pasado muchos años y ahora sí pues tengo un análisis más focalizado sobre participación política de las mujeres en México y en el caso de Baja California Sur. Digamos que es el tema de mi mayor interés. Bueno, al principio empecé a hacer estudios sobre participación de la mujer en el ámbito laboral. Me interesaba mucho el trabajo de las mujeres en las maquiladoras y en el sector comercio. Mis primeras publicaciones fueron sobre ese tema. Posteriormente, dado que yo era maestra del área de ciencias políticas de la carrera de Administración Pública y Ciencias Políticas, mi interés siguió más hacia el tema de los derechos políticos de las mujeres y su participación en la toma de decisiones. He publicado muchos libros, artículos especializados, ensayos sobre este tema. Tuve en esos años la posibilidad de formar grupos de investigación con mis alumnas, talleres de investigación, orientándolas para que abordaran estos temas en sus tesis de grado. Y también fundé y creé una base de datos de historia oral, que era resultado de entrevistas focalizadas a mujeres que habían participado en la política a nivel local. Bueno, lo primero que descubrí es que no existían estudios ni investigaciones que dieran cuenta de cuál era la situación que vivían las mujeres en lo económico o en lo político en este caso, ¿no? Entonces sí puedo decir que fueron estudios pioneros en estos dos aspectos y que poco a poco se fue creando en la necesidad un espacio de reflexión y de trabajo, básicamente apoyado por el interés de alumnas y actualmente de otros colegas que ya en la universidad ya están abordando estas temáticas. Los Estados partes en los pactos internacionales de derechos humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Yo creo que en las universidades se debate mucho y creo que sigue siendo un tema pendiente. De qué manera la investigación, la academia debe vincularse con la sociedad. Es decir, que los trabajos de investigación científica o en el campo de las humanidades y las ciencias sociales tengan una aplicación, sean útiles como diagnósticos para la formulación de políticas públicas o otro tipo de iniciativas como pueden ser iniciativas de ley o de programas de gobierno dentro de la administración. La diferencia es muy grande. Trabajar en la academia tiene sus propias reglas de juego y trabajar en la consultoría tiene otras. A mí lo que más me ha dado satisfacción es el que los trabajos de investigación que realizo actualmente tienen incidencia en la toma de decisiones, por ejemplo, para reformar leyes en materia de derechos político-electorales y también en algunos casos para formular políticas públicas. El más reciente del cual quiero mencionar es la reforma a la ley estatal electoral que incluyó el principio de paridad de género en candidaturas a cargos de elección popular, y esto fue antes incluso de la reforma constitucional que ya mandata que todos los estados lo tienen que incluir en sus propias leyes. Entonces estas son cosas muy interesantes, cosas que ves materializadas en la práctica y que hacen sentir que tu trabajo tiene sentido y es útil, y que además hace posible
que se sumen mujeres de todos los partidos y luchen por las mismas causas. Eso a veces es muy difícil de lograrlo porque las mujeres no somos aliadas naturales. Las alianzas se construyen, tienen su dinámica propia y donde hay puntos de coincidencia hay que capitalizarlo. Empoderamiento significa que las mujeres que viven una condición particular de opresión o de explotación o de discriminación toman conciencia del estado que están viviendo, conocen sus derechos y empiezan a actuar de manera que empiezan a transformar sus vidas de una manera más libre y responsable. Recientemente participé en un foro convocado por el Instituto Nacional Electoral sobre derechos políticos de las mujeres. Fui invitada a participar y lo que platiqué fue una radiografía de cuál era el estado que guardan los derechos políticos de las mujeres a nivel nacional, esto es, en las 32 entidades federativas, incluido el Distrito Federal. Hice una descripción de cuál es el tipo de acciones afirmativas que están ahorita en las leyes, de cuál es el número de diputadas electas en los congresos locales, de alcaldesas, de síndicas y de regidoras, y cuáles son los retos que van a enfrentar los partidos y las mujeres dentro de los partidos para cumplir con el principio de paridad en la postulación a candidaturas a cargo de elección popular en este proceso electoral que ya inició. Y Baja California Sur, como sabes, también va a tener elecciones concurrentes, entonces hay que elegir diputaciones federales, hay que renovar el Congreso local, se van a poner a escrutinio también 5 alcaldías locales con sus respectivos sindicaturas y regidurías. Entonces estamos hablando de que los partidos van a tener que elegir un número importante de mujeres, 50%, y 50% de varones. Este es un dato histórico inédito en la historia no solo de Baja California Sur, sino de todo el país. ¿Cuál es tu noción acerca del feminicidio? ¿Tienes alguna postura? Lamentablemente, hablar de feminicidio remite a una confusión en diferentes aspectos. Por un lado, desconciertan los usos jurídicos y por el otro, se confunden los efectos políticos con los sociales en nuestra cultura. Hablar de feminicidio es un enfrentamiento entre conceptos vagos y realidades que en todos los casos se deben distinguir. Te invitamos a leer Feminicidio, Actos de Denuncia y Controversia, un libro que pretende dejar en claro las discrepancias que pueden surgir en coyunturas jurídicas como académicas, sobre todo cuando se trata de hacer visible un tipo de violencia practicada en nuestra sociedad con efectos mortales. Lo que yo suscribo en mis investigaciones, obviamente que tienen que estar sujetas a reglas y métodos muy específicos dentro de las ciencias sociales, no se distingue de mi posición, de mis valores, de mis principios en la vida privada, en la vida social que mantengo. Defiendo los derechos humanos de las mujeres y estoy en contra de la desigualdad y la discriminación en cualquiera de sus formas. Yo no me siento dividida, o sea, no tengo 2 personalidades, no soy esquizofrénica. Hay coherencia. Creo que para las mujeres vivir como uno piensa es lo más complicado que hay. Hay que tener suficiente valor, hay que tener constancia, hay que aprender a hacer las cosas bien y hay que convencer por la razón, no por la fuerza ni por la violencia. Entonces yo creo que en el campo de la academia como en el campo de la vida privada, yo creo que no son posiciones incompatibles. Sería muy difícil tener una personalidad en un ámbito y una personalidad en el otro, porque sería una contradicción, ¿no? Un fraude. Habría poca credibilidad. De todos estos años de mi paso por la universidad y lo que hasta ahora sigo realizando, creo que la universidad tiene que dar
pasos importantes en materia de transversalización de la perspectiva de género, no solo dentro de su propia estructura administrativa, sino también dentro de la currícula de las carreras. Es muy importante enfatizar la necesidad de que las carreras, no solo el área de las ciencias sociales y las humanidades, sino de otras áreas, incluyan temas como la protección de los derechos humanos en lo general y también de los derechos de las mujeres en lo particular. Hay mucha resistencia todavía a que estos temas se estudien dentro de las carreras. El caso de derecho, por ejemplo, sería algo importante a señalar, no solo ahora con la entrada de los nuevos juicios orales, sino también con toda la legislación que ya existe en materia de protección de derechos humanos de las mujeres. Hay que actualizarlo, hay que dar las herramientas para que eso pase a la práctica y así poder fortalecer a las instituciones de prevención e impartición de justicia. Eso me parece fundamental, avanzar en eso y también en políticas internas dentro de la universidad para prevenir, erradicar y sancionar cualquier acto de discriminación o de abuso sexual o de hostigamiento hacia las mujeres y las estudiantes y académicas. Eso me parece que es algo que sigue pendiente en nuestra máxima casa de estudios. Centro de Radio y Televisión Universitario.